Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack. A los 19 años he trabajado con varias empresas y he desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a hablar un poquito del caché e incluso vamos a crear uno, pero primero déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tú todos los días te haces tu desayuno, ¿no? Entonces tú eres bastante creativo con tu desayuno, te emociona mucho ese momento del día, entonces tienes por acá el sartén, digamos que esto de acá abajo es fuego y tú te haces unos 5 huevos, lo acompañas con un poco de pan, además le pones café, un banano y un vaso de agua fría, que eso es más o menos lo que yo me desayuno todos los días, bueno, cuando me da el tiempo de desayunar. Es más, vamos a ponerte un sombrerito de chef. Eso parece como un sombrero de mago, pero digamos que es un sombrero de chef. Todos los días cuando tú vas a hacerte tu desayuno, le vas a echar sal a el huevo, ¿no? Para que tenga un poquito más de sabor, que esté bien. Entonces tú te vas desde la cocina hasta la tienda más cercana. Esta va a ser la tienda, vamos a ponerle que es un de uno. Te vas hasta por allá, buscas la sal, compras la sal, te devuelves, le pones sal al huevo y botas la sal. La tiras un poquito a lo que viene siendo la basura, la tiras. ¡Pum! Listo, eso fue el primer día. Ahora, ¿qué va a pasar el segundo día cuando tú vas a hacerte exactamente la misma comida? Idéntica, porque tú eres como yo y no varías en absoluto lo que comes. Bueno, pues que vas a tener que volver a ir a la tienda, volver a buscar la sal, volver a hacer la fila, volver a pagar, traerla, echarla y la tiras otra vez a la basura. Así es más o menos como funcionan las aplicaciones cuando no tienen caché. El caché sería que compras la sal, dejas de lado tus problemas mentales y lo dejas en la alacena. Entonces coges aquí y guardas la sal que te queda a la mano. Cada vez que quieras hacer el desayuno simplemente estiras el brazo y echas la sal. Eso es el caché. Es una memoria rápida, pequeña, porque tiene cierto límite, ¿sí? No puedes ponerte una base de datos entera como caché porque pierde el sentido, y es temporal, ¿sí? En algún punto se te va a acabar esta sal y vas a tener que ir hasta la tienda, comprarte una y ponerla acá. Entonces va a tener un tiempo de expiración, un time to live, como le dicen, un TTL. Y los caches los vas a encontrar en todos lados. Las aplicaciones lo usan, los navegadores lo usan, las bases de datos, las APIs, incluso el CPU de tu computador usa un caché para no tener que irse hasta la RAM a preguntarle cosas que son muy comunes y que acaba de hacer. Entonces voy a aprovechar y explicarte algunos conceptos relacionados al caché que vas a escuchar en algún punto o en otro. Primer concepto, caché hit. Quiere decir que si tú dices, necesito sal, hay sal aquí en la alacena de la cocina. Puedo cogerla y ya, eso es caché hit. Que lo que estás buscando sí existe en el caché. Caché miss es lo contrario, que tú dices, necesito sal, abres la alacena, no encuentras la sal, entonces te toca irte hasta la tienda para comprarla. TTL o time to live es como la fecha de expiración de la sal, pero en el contexto de software es que tú no puedes usar un caché durante 80 años o incluso durante varios días porque eso puede causar inconsistencia entre los datos que hay en tu caché y los datos que hay en un servidor. Por ejemplo, digamos que tú estás cacheando la información de tu perfil de usuario, ¿cierto? En tu celular, en una aplicación móvil cualquiera. Entonces, cada vez que entras, se obtiene la información inmediatamente de tu mismo celular, del almacenamiento de tu celular, y no se tiene que ir hasta un servidor en quién sabe dónde para traerse la información. Listo, bien. Pero ¿qué pasa si un día tú entras desde tu computador, te subes una nueva foto de perfil y abres la aplicación en tu celular 8 días después y sigues viendo la foto de perfil anterior? Eso sería una terrible experiencia de usuario. Por eso se le asigna un TTL o un time to live al caché. Se le dice, por ejemplo, este dato en el caché solo va a vivir durante 30 segundos, durante 2 horas, durante un día, pero de ahí en adelante, cuando se vuelva a hacer una petición de la misma información, ya no se puede usar el caché, se va a borrar ese y se trae directamente de la fuente de datos, que puede ser tu API, una base de datos o lo que sea. Hay otro concepto que se llama eviction, y es que cuando un caché se llena, porque como te dije es una memoria pequeña, entonces lo que va a pasar es que los datos más viejos que llevan más tiempo en el caché van saliendo para darle cupo a los nuevos. Es como la fila de una montaña rusa, ¿no? Hace la fila, la gente se sube a la montaña rusa, salen y llega nueva gente. Salen los viejos, entran nuevos, salen los viejos, entran nuevos. Otro concepto que se puede escuchar es el stale data, que va muy relacionado con esto que te dije arriba del TTL, y es que stale data es información que ya está desactualizada, que esa información ya cambió en la base de datos, ya es diferente por allá, pero tú sigues usando la versión vieja. Eso se le conoce como stale data y es un peligro. Como te comentaba, tú puedes ver muchos ejemplos de caché del lado del frontend, o sea, lo que tú ves, los navegadores cachean prácticamente todo, las imágenes, el código HTML, el CSS,
CSS, el código JavaScript. Por el lado del backend, las APIs cachean respuestas para que si, por ejemplo, tú pides tu información del usuario ahorita y la pides dentro de 20 segundos, pues la API no va a tener que volver a pedírselo a la base de datos, sino que ya tiene esa información en el caché y te la retorna inmediatamente. Incluso las mismas bases de datos también tienen un caché para que cuando reciben una petición de venga, necesito esta información de este lado, si eso ya se lo habían pedido hace poco tiempo, responde de una vez y no tiene que irse a navegar por todas las tablas, aplicar un filtrado, una búsqueda, un límite, no, responde de una. Y los CDNs como puede ser Cloudflare o AWS también cachean a veces páginas web enteras o aplicaciones enteras más cerca de ti. Esto también lo hace Netflix. Cuando tú te metes a Netflix, muchas veces las películas más recomendadas o el hecho de que te muestren como el top 10 de tu país no es simplemente por la experiencia de, oh, esto es lo que está viendo la gente. No, no, no. Es porque ellos ya cachearon ese contenido en un servidor que queda más cerca a ti. Entonces, cuando tú ves esas películas que mucha gente en tu país está viendo, a Netflix no le toca traerse toda la información desde un servidor lejísimo porque ya lo tiene cacheado en un servidor mucho más cerca. Esto en la vida real se usa muchísimo y aunque pueda sonar complejo, es realmente tan simple o tan complejo como tú quieras. Así que vamos a crearnos un caché ahora mismo. Ábrete un editor de código. Yo voy a usar Visual Studio Code. Si no lo tienes, puedes buscar en internet VS Code Install Windows. Seleccionas, le das descargar, instalar, siguiente, finalizar y ya. Estando aquí, presiona Control N para abrirte un nuevo archivo, luego Control S para guardarlo. Selecciona algún lugar. Yo voy a ponerla en el escritorio. De nombre lo voy a poner caché example.py y este tipo de archivo no puede ser texto plano, sino que tiene que ser all files. Tienes que subir y ahí le hacen guardar. Y aquí vamos a hacer lo siguiente: vas a importarte la librería de time porque vamos a poner ciertos tiempos para simular la petición a una base de datos que se puede demorar un poco. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces simular llamada a una base de datos lenta. Entonces créate una función que sea como get user from db, o sea, traerse el usuario de la base de datos. Eso va a recibir como parámetro un user ID, que es más o menos como funciona en la vida real. Y primero lo que queremos hacer es mostrar qué es lo que va a ocurrir. Para eso vas a poner un string con este f porque vamos a interpolar texto, es decir, vamos a poner un texto fijo que nosotros escribimos y una parte del texto va a ser reemplazada por algo dinámico que va a ser este user ID, ¿sí? No en todas las llamadas de esta función el user ID va a ser el mismo. Aquí pones que se está obteniendo la información del usuario y entre estas llaves o corchetes pones el user ID que recibimos como parámetro. Discúlpame si no pongo tildes, tengo el teclado en inglés y me da pereza cambiarme a español, inglés, porque programar con el teclado en inglés es 1000 veces más cómodo. Todo te queda como más cerca. Vamos a simular aquí una demora de una petición a una base de datos que la verdad no es que esté muy optimizada, que digamos, que va a ser de 2 segundos, ¿sí? O sea, yo pido el usuario, se va a demorar 2 segundos en obtener la información y luego sí me la devuelve. Entonces vamos a poner acá que nos devuelva un diccionario como para simular un JSON que va a tener el ID del usuario, que es justo el mismo que nos pidieron, el nombre, que voy a poner mi nombre, y digamos que cuál es su rol. Entonces el rol de este usuario va a ser developer. Listo, ahora vamos a llamar esta función para simular cómo sería este llamado sin un caché. Entonces simular llamados. Y acá solo hay que llamar la función getUserFromDB con el ID 1 y lo vamos a llamar 3 veces para que veas cómo es que es esta vaina. Y ahora sí vamos a ejecutar esto. Si tienes las extensiones de Python, que las puedes buscar por acá, simplemente buscas Python y la primera que te sale básicamente es la que te toca seleccionar. Bueno, se nota que ellos no están cacheando las extensiones porque mira cómo está demorado. ¿O será que me quedé sin internet? No. Bueno, acá te sale esto de Python, que es soporte para el lenguaje Python. Le das clic, acá le das en instalar y se te va a instalar tanto Python como el debugger, como algunas otras cosas más. Y ahí ya te va a salir ese botón. La otra es que simplemente abras la terminal. Yo voy a usar una CMD. Acá se me activó un ambiente de Conda que yo tengo con una versión de Python y te buscas donde estás. Yo estoy ahorita en el escritorio, entonces me voy hasta allá y luego simplemente debo poner Python caché example, el nombre del archivo. Si le doy enter, pues se va a ejecutar. Entonces, obteniendo la información del usuario 1, obteniendo la información del usuario 1, obteniendo la información del usuario 1. Como puedes ver, se demoró. Para simplemente estarme retornando esto, se demoró. Obviamente es porque lo estamos forzando, pero eso es más o menos lo que puede pasar cuando pides información a una base de datos y no está cacheada, que cada vez que pidas exactamente la misma información, pues se va a demorar lo mismo porque tiene que hacer todo el procesamiento. Ahora implementémonos un caché. La forma más fácil de hacer esto es con un diccionario o un map, como se le dice en otros lenguajes de programación, para almacenar temporalmente esta información. Vamos a hacerlo así. Caché va a ser igual a estas llaves. Así es como te creas un diccionario vacío en Python. Y por aquí vamos a simular la llamada a un caché. Y en lugar de getUserFromDB va a ser getUserCached. Borrémonos esto un segundito. Borremos esto de por acá.
acá, lo voy a cortar porque me va a servir más adelante y esto también lo borro. Lo primero que hay que hacer es ver si ese user ID ya lo tenemos cacheado. Entonces, if user ID in cache, o sea, se encuentra dentro de este diccionario, entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Si recuerdas de los conceptos que hablamos ahorita, esto es un cache hit. Entonces vamos a poner cache hit. Encontramos al usuario con el ID y ponemos acá user ID, pero para hacer esta interpolación de texto me toca poner una F adelante o si no, no va a funcionar. Y simplemente retornamos la información que tenemos en el caché para ese user ID de esta forma. Si por algún motivo eso no ocurrió, pues no va a retornar, o sea, no va a entrar a este if, sino que va a continuar. Entonces ahí hacemos el llamado a la base de datos normalito. Pero claro, si no entró ese if, quiere decir que no fue un caché hit, sino que fue un caché miss. Entonces te pones por acá, caché miss. No encontramos al usuario con el ID, user ID en el caché. Y acá me faltó aclarar también que fue en el caché. Pongo la F para la interpolación de strings y acá simulamos exactamente lo mismo que hicimos en la función anterior, que fue un time.sleep para hacer como que se demora 2 segundos en hacer la petición. Luego obtendríamos el resultado de la base de datos, pero todavía no lo quiero retornar, simplemente lo voy a guardar en una variable result, porque antes de retornar quiero cachear este resultado, guardarlo en el caché para que la próxima vez sí me funcione. Para eso simplemente pones caché, el user ID que nos están preguntando y dices que va a ser igual al result que nos dio la base de datos ficticia. Cacheamos el resultado para este user ID y después de guardarlo en el caché, ahí sí lo puedes retornar. Entonces return result. Ahora vamos a simular 3 llamados de esta función de getUserCached para el user ID 1 y vamos a ver que a diferencia de la vez pasada que se demoraba 2 segundos entre cada petición, aquí va a ser la primera demorada y las otras dos rapidísimas. Entonces ábrete la terminal con control J, subes y con la flechita arriba puedes coger el comando que habías ejecutado antes, le das enter y caché miss, ¡pum! De una vez las otras dos. Los 2 segundos que se demoró fue la primera vez que no encontró nada en el caché, entonces se fue hasta la base de datos, ahí fueron los 2 segundos, y luego las otras 2 peticiones fueron inmediatas, ni siquiera nos dimos cuenta de la diferencia entre la una y la otra. Ahora vamos a implementarle un time to leave muy sencillo porque qué tal que la información de este usuario cambie y nosotros estemos retornando la información del caché que sea stale data, es decir, sea información desactualizada. Para simularlo simplemente vamos a crearnos acá una variable constante llamada TTL que va a ser igual a 5, digamos que el TTL va a ser de 5 segundos y ahora implementémoslo. Acá dice que si el usuario se encontró en el caché, retornamos su versión cacheada, claro, pero antes de retornarlo queremos validar si cumple con un TTL, o sea, si esa información no está expirada o es stale data todavía. Para eso en el caché, además de guardar los datos que van a ser estos de aquí, nos va a tocar guardar un timestamp, que es un tiempo que incluye fecha, hora, segundos, minutos, milisegundos y yo no sé qué, que indica cuándo fue cacheada esa información. Entonces nos traeríamos la data y el timestamp desde el caché para ese user ID. Y luego validamos si time.time, que es el tiempo actual, menos el timestamp que recibimos desde el caché, es menor al TTL, es decir, esto se guardó hace menos de 5 segundos. Entonces si tuvimos un caché hit y pues vamos a retornar esa información, pero no va a ser esto, sino que va a ser la data, porque recuerda que esto ya no contiene solo la información del usuario, sino además contiene el timestamp. Si esto de aquí no se cumple, pues queremos avisarle al usuario que si bien encontramos un caché, pues esa información está expirada. Entonces, caché expirado, refrescando información. ¿Y qué quiere decir refrescando información? Pues que se considera como un miss y se va a ir hasta la base de datos a traerse la información. Y lo único que cambia acá es que no solo cacheamos el result, que es la información del usuario, sino el timestamp también. Para eso pones time.time. Eso es todo. Entonces, la primera petición se va a demorar 2 segundos. Se trae la información. La segunda petición pues va a encontrar el caché. La tercera petición probablemente también encuentre el caché. Entonces vamos a ponerle por acá una demora. Dejemos 3 acá normales y aquí vamos a poner un time.sleep de 6 segundos y así vamos a simular como que se expira el caché. Ábrete la terminal, limpias esto con CLS y vamos a ejecutarlo otra vez. Entonces, caché miss para la primera petición normal, caché hit para las siguientes dos. Acá vamos a esperar 6 segundos y luego volvemos a pedir la información del usuario a ver qué pasa. Me dice caché expirado refrescando información, lo cual lo consideramos un caché miss y luego sí obtuvo la información normal. Espero que hayas aprendido sobre qué es un caché, cómo funciona y la importancia que tiene y todo lo que se usa en absolutamente todo. Y bueno, acá viste en un ejemplo que no es complejo. Si quieres irte a algo un poquito más avanzado, te invito a que investigues sobre Redis. Se escribe así, Redis, que es una tecnología de bases de datos que es muy usada para crear cachés en absolutamente toda la industria. Entonces te recomiendo que vayas a ver eso. Y bueno, espero que te haya gustado y que te haya servido muchísimo.